Son las constantes agresiones las que hemos documentado para los elementos de seguridad, llámese Guardia Nacional, llámese elementos de la Policía Municipal Estatal. Y para hablar más sobre este tema, saludo con mucho gusto a Francisco Rivas. Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Buenos días, Francisco, qué gusto que estés con nosotros. Igualmente, un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Buenos días. Muy buenos días. El tema de esta mañana es sobre las agresiones que sufren los elementos de seguridad y por supuesto también las detenciones que han ocurrido en contra de ellos. Son cada vez los vinculados, por ejemplo, con un crimen organizado. ¿Cómo podemos saber qué está pasando con la situación tanto de aquellos que están siendo vinculados como aquellos que están siendo asesinados? Mira, hay que hacer un paso atrás. Debemos recordar que en México las policías existen realmente como tales, con las características internacionales desde hace muy poco tiempo. En México ni había un modelo nacional de policía, ni había sistemas de profesionalización equivalentes, cada policía se regía por sistemas propios y es hasta 2009 que el Sistema Nacional de Seguridad Pública empieza a intentar poner orden en esfuerzos muy incipientes. El avance principal lo tuvimos con la Policía Federal, pero las policías locales quedaron muy rezagadas. Lamentablemente la construcción de Policía Federal se abandonó en el sexenio de Peña y pues finalmente se destruyó en el actual sexenio. Esto nos ha llevado a que hoy como hoy tenemos un rezago enorme en controles de confianza, tenemos un rezago enorme en áreas, en unidades de asuntos internos, es decir, aquellos que deben investigar a los policías. Tenemos un rezago enorme en profesionalización. Esta semana, tan solo esta semana hemos visto, pues lamentablemente el caso de Irapuato, en donde personal de la Guardia Nacional pues acaba disparando a un vehículo que no siguió las órdenes, las instrucciones, y pues acaba matando a 2 jóvenes estudiantes. Y esto pues nos habla de una falla en los protocolos de actuación, pero pues por desconocimiento del elemento, y no le podemos achacar la culpa al elemento. El elemento, si tú no lo capacitas, no puede hacer bien su trabajo. Y eso lo podemos ir replicando a prácticamente todas las policías, en donde pues o la corrupción por un lado o la deficiencia en formación pues juegan en contra de los ciudadanos. Quiero preguntarte, Francisco, ¿realmente funcionan estos controles de confianza y para qué funcionan? Pues mira, funcionan, sí funcionan. El tema es que el control de confianza debería funcionar en un sistema mucho más amplio, que no sea, o sea, no es la panacea, no te resuelve todas las dudas que tú puedas tener sobre un elemento, pero te genera las condiciones para conocer, para identificar su situación socioeconómica variado, si su situación física le permite llevar a cabo el trabajo. Tú sabes que, por ejemplo, en el caso de los policías, pues tenemos un mundo de policías con sobrepeso, con tabaquismo, etcétera, etcétera. Nos habla también de si existen o no dependencias, algún tipo de sustancia por parte de los elementos, y eso pues también es un indicador que debe llamar la atención o debe generar algún tipo de observación si tenemos a alguien con una dependencia hacia algún tipo de sustancia. Y por último, pues el polígrafo servía precisamente para tratar de identificar si esta persona tenía o no nexos con la delincuencia. En su pasado falló muchas veces. ¿Por qué? Porque se le daba más peso, por ejemplo, a el polígrafo respecto a la investigación sobre la situación socioeconómica del policía. Y ese debería ser el principal indicador. Si alguien no puede justificar de dónde provienen sus recursos, pues es un llamado de atención. Lamentablemente, la Guardia Nacional, el 80%, por ejemplo, de la Guardia Nacional carece de algún control de confianza. No sabemos su nivel de pericia de uso de las armas. Se está ingresando a personal de muy bajo perfil. Obviamente vamos a tener cada vez más problemas con esa institución, con la institución más importante del país en materia de seguridad y con la que será la más numerosa, si no se corrigen pues todas esas deficiencias ligadas precisamente a la profesionalización y a los controles que deben tener.
Ya mencionabas, no hay capacitación. ¿Y qué falta para que atiendan a los elementos, ya sea Policía Municipal, Policía Estatal, la Guardia Nacional? ¿Qué falta para que autoridades tomen cartas en el asunto? ¿Hace falta recurso, por ejemplo? Hace falta recurso y hace falta voluntad. Te hago un ejemplo. Nosotros llevamos más de 2 años intentando donarle capacitación a la Guardia Nacional y ha sido imposible. Nunca nos han dicho que no, pero tampoco nunca nos han permitido avanzar en esa profesionalización necesaria que requieren los elementos. ¿Por qué? Porque pues una vez que entras te das cuenta de todas las deficiencias y tienes que empezar a exigir que esas deficiencias se resuelvan. A mí me parece que es muy injusto echarle la responsabilidad o toda la responsabilidad a un guardia nacional que ingresó y que no le dieron ni 30 horas de capacitación y lo soltaron a la calle, o que porque era militar piensan que tiene las mismas competencias que tiene una policía. Entonces, hay una ausencia de recursos enorme. Este es el momento de la historia en el que menos hemos gastado en seguridad, a pesar de que es el peor momento en materia de violencia en la historia. Hay que recordar que en los primeros 40 meses de esta administración ya llevamos más homicidios que en todo el sexenio de Calderón, 117,000 homicidios dolosos, pero tenemos también 58,000 personas desaparecidas, o sea, números que no habíamos visto nunca. Es más, prácticamente tenemos ya más homicidios que en todo el sexenio de Calderón y casi todo el sexenio de Peña, y tenemos más desaparecidos en este sexenio de los que tuvimos durante casi 60 años. Eso nos habla de una crisis profunda de violencia, sin sumar extorsión, sin sumar trata, sin sumar narcomenudeo, delitos en contra del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde te das cuenta que sí necesitas capacitación, pero por ejemplo las policías municipales llevan 2 años con 0 pesos y 0 centavos destinados desde la Federación a la capacitación de policías. Entonces, ¿qué faltaría para que autoridades tomaran cartas en el asunto? Pues insisto, primero es voluntad, porque una cosa es que el Ejecutivo mande un proyecto de recursos y otra cosa muy diferente es que un Congreso, que es un Congreso del mismo presidente, autorice un gasto para la seguridad absolutamente insuficiente. Y cuando estamos destinando enormes cantidades de recursos a los proyectos emblemáticos de esta administración que se han demostrado absolutamente innecesarios. Pensemos al aeropuerto, al aeromuerto de Santa Lucía, que pues realmente ni ha ayudado y ha costado 400,000 millones de pesos entre la cancelación de uno y la creación del otro, y seguimos sin vías de comunicación y tiene 6 vuelos diarios. O sea, ese dinero hubiera servido para capacitar a prácticamente por años a las policías municipales del país. Como conclusión, Francisco, esta estrategia que está llevando a cabo el gobierno federal, pues no está funcionando, ya lo mencionábamos. ¿Qué nos podemos esperar para los próximos meses, para los próximos días, cuando hemos visto una creciente en la violencia, incluso también hacia los uniformados? Pues lamentablemente lo que nos espera son años de violencia. No hay una estrategia, hay un discurso, el discurso es el de abrazos y no balazos, pero no hay hechos concretos que nos hagan, que nos demuestren que se están tomando buenas decisiones en materia de seguridad y justicia. No tenemos métricas para poder identificar qué es lo que está fallando, es decir, pues estamos un poco levantando el dedo e intentando entender qué hace cada una de las corporaciones, y esas pues son fallas importantes. Las elecciones de este año probablemente harán todavía más difíciles las condiciones de seguridad del país, y pues, dado que, insisto, no tenemos capacitación, no tenemos estrategia, no tenemos métricas y tampoco tenemos una autoridad que escuche, lo más probable es que este termine como el peor sexenio en materia de violencia en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias, Francisco Rivas, por la plática de esta mañana. Estoy segura, vamos a seguir abonando sobre este tema en próximos días. Gracias a ustedes, y los invito a que lean el informe, porque esto no es un tema de que yo me lo estoy sacando de la manga o que quiero lastimar a alguna autoridad. Estos hallazgos están en nuestros estudios, los pueden encontrar en www.onc.org.mx,
y están precisamente a la orden de todos para que podamos entender qué es lo que necesitamos hacer como ciudadanos. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Buen día. A ustedes.